जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरा श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtahaya Bhutale Shri Mati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Shatarine Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, el cual es nuestro verdadero medio de conquista, permítasenos ofrecer nuestras respetuosas reverencias a la personalidad de Dios, Narayana, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Srila Vyasa, el autor, y a Srila Prabhupada, el traductor. Nashta prajeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati rutamashloke bhaktir bhavati naishtiki. Por asistir regularmente a las clases del Srimad Bhagavatam y por ofrecer servicio al devoto veraz, todo lo que perturba el corazón es erradicado prácticamente por completo. Y el amoroso servicio que se le presta a la personalidad de Dios, quien es alabado a través de poesía trascendental, se establece como un hecho irrevocable. Hare Krishna, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a nuestra lectura habitual del Srimad Bhagavatam. Continuamos leyendo el cuarto canto, capítulo 4, llamado Sati abandona el cuerpo. Hoy vamos a leer el verso número 16. Dice así: Kim bhashi vakyam ashivam navidus twadanye Brahmadayastamavakirya yatashmashane Tanmalya bhashma nrikapalya vasat pishachair Ye murda bhirdadati tacharana vashrishtam. ¿Tú crees que el señor Brahma y otras personalidades que son más grandes y respetables que tú no conocen a ese personaje inauspicioso que lleva el nombre de señor Shiva? Se relaciona con los demonios en el crematorio. Lleva el cabello enmarañado y desordenado por todo el cuerpo y un collar de cráneos humanos. Además, se unta con cenizas del crematorio. Pero a pesar de todas esas cualidades inauspiciosas, grandes personalidades como Brahma le rinden honores, aceptando las flores ofrecidas a sus pies de loto y sosteniéndolas con gran respeto sobre sus propias cabezas. Significado por Srila Prabhupada. Para establecer la supremacía del señor Shiva, su esposa Sati está afirmando que es inútil censurar a una gran personalidad como él. En primer lugar dijo: tú dices que el señor Shiva es inauspicioso porque se relaciona con demonios en hornos crematorios, se cubre el cuerpo con las cenizas de los muertos y se adorna con un collar hecho de cráneos humanos. Ha señalado muchísimos defectos, pero no sabes que su posición es siempre trascendental. Parece inauspicioso, pero ¿por qué personalidades de la talla de Brahma honran el polvo de sus pies de loto
y sostienen sobre sus cabezas con gran respeto esos mismos collares que tú criticas? Sati, como mujer casta y esposa del señor Shiva, tenía el deber de dejar bien clara la elevada posición de su esposo, no solo con sentimientos, sino con pruebas. Las escrituras védicas establecen la conclusión de que el señor Shiva no es una entidad viviente común. No pertenece al nivel de la suprema personalidad de Dios, pero tampoco al de las entidades vivientes comunes. Brahma, en la mayoría de los casos, es una entidad viviente común. A veces, cuando no hay ninguna entidad viviente cualificada, una expansión del señor Vishnu ocupa el puesto de Brahma, pero por lo general el puesto está en manos de alguna entidad viviente muy piadosa de este universo. Por lo tanto, la posición constitucional del señor Shiva es superior a la del señor Brahma, aunque el señor Shiva apareció como hijo de Brahma. En este verso se indica que incluso personalidades de la talla de Brahma aceptan las flores supuestamente inauspiciosas y el polvo de los pies de loto del señor Shiva. Los 9 grandes sabios descendientes de Brahma, es decir, Marichi, Atri, Bhrigu, etc., también tributan al señor Shiva ese respeto, porque todos ellos saben que el señor Shiva no es una entidad viviente común. En muchos Puranas a veces se afirma que un determinado semidios ha alcanzado una posición tan elevada que está prácticamente al mismo nivel que la suprema personalidad de Dios. Pero la conclusión de que el señor Vishnu es la suprema personalidad de Dios se confirma en todas las escrituras. En la Brahma Samhita se explica que el señor Shiva es como el requesón o el yogur. El requesón y la leche no son distintos. Como la leche se transforma en requesón, este, en un sentido, también es leche. Análogamente, el señor Shiva, en un sentido, es la suprema personalidad de Dios, pero en otro sentido no lo es. Del mismo modo que el requesón es leche, aunque tengamos que diferenciar entre uno y otro. Estas explicaciones se encuentran en las escrituras védicas. Todas las menciones que encontremos de semidioses que están en posiciones aparentemente más elevadas que la suprema personalidad de Dios son para atraer la atención del devoto hacia esos semidioses en particular. Interesante. En el Bhagavad Gita 9.25 también encontramos la afirmación de que si alguien desea adorar a un semidios en particular, la suprema personalidad de Dios que está en el corazón de todos hace que su apego por ese semidios sea cada vez más grande, de manera que pueda elevarse hasta la morada del semidios al que adora. Yanti Deva Brata Devan. Adorando a los semidioses podemos elevarnos hasta sus moradas. De la misma manera, adorando a la suprema personalidad de Dios, podemos elevarnos hasta el reino espiritual. Esto se afirma en diversos pasajes de las escrituras védicas. Aquí, Sati alaba al señor Shiva, en parte a causa del respeto que personalmente siente por él y en parte a causa de lo excelso de su posición, superior a las entidades vivientes comunes y superior incluso al señor Brahma. El sentido de la afirmación de Sati era que, teniendo en cuenta que el señor Brahma acepta la posición del señor Shiva, Daksha, el padre de Sati, también debería reconocerla. Eso es lo que Sati quería poner de relieve. En realidad, ella no fue a casa de su padre para participar en la ceremonia, aunque antes de venir alegase ante su esposo que quería ver a sus hermanas y a su madre. Solo era un pretexto, pues en realidad la idea que abrigaba en su corazón era convencer a su padre, Daksha, de que era inútil seguir teniendo envidia del señor Shiva. Ese era su principal objetivo. No pudiendo convencerle, abandonó el cuerpo que él le había dado, como se verá en los versos siguientes. Bien, entonces tenemos un significado bastante extenso, donde se tocan varios puntos, ¿sí? Entonces, el primer punto,
habla acerca de, y creo que es el punto en el que voy a hacer más énfasis, porque es como el desafío que se nos presenta a muchos cuando estamos comenzando nuestra vida en conciencia de Krishna, y es la importancia de desarrollar visión espiritual, ¿sí? La importancia de desarrollar visión espiritual. ¿Por qué? Precisamente porque esta declaración que está haciendo Sati aquí a su padre Daksha, le está diciendo: mi querido padre, como tú careces de visión espiritual, por eso criticas al señor Shiva, ¿sí? Y le dice: ¿cómo es posible que grandes personalidades como Brahma, ¿no? Su papá. Que es tu padre, ¿sí? Es tu padre, por ende tu guru, ¿no? Y es el padre de todas las criaturas del universo, ¿sí? Él mismo se pone sobre su cabeza el polvo de los pies del señor Shiva y las flores que son ofrecidas a él, ¿no? Entonces, tú, Daksha, seguramente eres una criatura muy, muy especial, que incluso puedes ver lo que el señor Brahma no puede ver, ¿sí? Es como una expresión irónica, satírica, que está lanzando Sati en contra de su padre Daksha, diciéndole: tú eres un ciego espiritualmente, ¿sí? Porque eres ciego espiritualmente, estás criticando una gran personalidad. Entonces, es una gran instrucción para nosotros, ¿sí? Porque generalmente nosotros, antes de conocer este proceso de conciencia de Krishna, antes de entrar en la plataforma del Buddhi Yoga, Bhakti Yoga y Buddhi Yoga son lo mismo, ¿sí? Nosotros actuamos o somos fácilmente influenciados por la plataforma sentimental, ¿sí? Que, como hablaba hace poco con alguien, este término sentimental a veces suena un poco más despectivo de lo que parece realmente, o de lo que es realmente, ¿sí? Cuando decimos sentimental, por ejemplo, si yo te digo: Prabhu, tú eres un sentimental, inmediatamente, ¿qué? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces uno se imagina a una persona como llorando todo el tiempo, afligida, demasiado emocional, pero no necesariamente es así, ¿sí? Sentimentalismo significa la percepción de la verdad a través de la mente y los sentidos. Sentimental. Sentidos y mente, ¿sí? Eso es lo que se conoce como sentimentalismo. Una persona puede ser externamente, puede aparentar ser muy sobria, ¿no? Y tener un carácter muy ecuánime, ¿sí? Pero si todas sus conclusiones, sus apreciaciones están basados en los dictados de su mente y sus sentidos, es un sentimental. La única forma de evitar la plataforma sentimental, ¿cuál es? Actuando con la razón. ¿Cómo dices? Actuando con la razón. Actuando con la razón. ¿Y qué hay que hacer para actuar con la razón? Meterle información al disco duro. Así es. Debemos actuar con inteligencia, porque la inteligencia está por encima de la mente. Y esa inteligencia debe estar firmemente situada en el conocimiento espiritual, ¿sí? Porque la inteligencia también puede ser materialista, ¿sí? La inteligencia también puede tener información materialista y como tal puede hacer discernimiento materialista, ¿sí? Pero cuando la inteligencia se conecta con la fuente de información espiritual, entonces inmediatamente provee recursos espirituales para que la mente tome decisiones en pro del avance espiritual, ¿sí? Entonces, ese es un gran desafío que muchos de nosotros tenemos o hemos tenido o tendremos, ¿sí? Cuando tratamos de practicar vida espiritual o de navegar en la práctica espiritual en medio de este océano material, ¿sí? Eso nunca lo podemos olvidar. Por más que nosotros pertenezcamos a una sociedad que dice ser espiritual,
con personas que dicen ser espirituales, ¿sí? Y por más que estamos llevando una práctica espiritual, ¿sí? Aún así tenemos que siempre tener claro que estamos navegando en un océano material. Y en ese océano material siempre vamos a ver los comportamientos típicos de la materia, ¿sí? Y a no ser que nosotros estemos supremamente bien situados en esa plataforma espiritual avanzada, siempre vamos a ser víctimas de la dualidad, ¿sí? Por eso esto va a ser una pelea casada hasta el fin de nuestros días, ¿sí? Entonces, yo digo esto porque ayer, por ejemplo, la clase de la madre Rádica fue excelente desde ese punto de vista, ¿sí? Ella hizo digamos como una descripción muy balanceada, ¿no? De lo que es mi responsabilidad conmigo mismo y mi responsabilidad con los demás, ¿sí? Mi responsabilidad conmigo mismo en el templo o en la sociedad de devotos es aprender, ¿sí? ¿Aprender a qué? A tolerar. ¿Cuál fue el mensaje más importante de la clase de ayer? ¿Aprender a qué? A servir. Aprender a servir. Así es. Aprender a servir. Vida espiritual significa aprender a servir, ¿sí? Por eso el domingo hablábamos de eso, ¿no? ¿Cuál es el raza inherente de todas las demás razas? Antes de perder el tiempo en esoterismos espirituales muy avanzados y muy elevados, primero enfocar toda nuestra energía en aprender a servir. Porque el servicio es la única manera a través de la cual podemos contrarrestar la envidia. Y la envidia es lo que hace que nuestra mente especule, ¿sí? Porque nuestra mente siempre se va a encargar de ver defectos en los demás con el propósito de darme crédito a mí mismo, a mi ego falso, ¿sí? Ella quiere proteger la posición del ego falso. La mente contaminada por la materia quiere proteger la posición del ego falso. El ego falso tiene muy claro cuál es su posición, y su posición es ser el centro, ser el disfrutador y ser el controlado. Entonces, si la mente no está entrenada, si la mente no está adiestrada en la práctica espiritual, ella se convierte en una aliada del ego falso, ¿sí? Ok, listo, yo voy a jugar para ti, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a empezar a analizar de una manera muy minuciosa, muy detallada, todo aquello que sea defectuoso y que te ponga a ti en una posición especial, ¿sí? Esa es la función de la mente cuando está influenciada por el ego falso, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que constantemente contrarrestar esta tendencia envidiosa de la mente y del ego falso a través del servicio, ¿sí? A través del servicio desinteresado. Y para ello tenemos que soportar todo tipo de dificultades, ¿sí? Obstáculos, correcciones, críticas, ¿sí? Como nos contaba hace poco un devoto, ¿no? que tenía conflictos con otro devoto, pero resulta que el otro devoto era mayor. Entonces, pues, tenía la pelea un poquito perdida, ¿no? Entonces el devoto mayor todo el tiempo le decía, es que tú eres un envidioso, le decía, eres un envidioso, ¿sí? Envidioso, así delante de todo el mundo, ¿sí? Y entonces le dijo, ¿no? Como, yo tengo la cura para eso, le dijo. Tú eres un envidioso, pero tengo la cura, te puedo curar. ¿Quieres tomar el remedio? Sí, está bien, yo quiero tomar el remedio. ¿No te importa que va a ser muy fuerte? Ok, sí, va a ser muy fuerte. Y el devoto estaba en medio de la asociación de los devotos tomando prashadam, ¿sí? Que es el momento, yo creo que más especial del día, el momento sagrado, donde uno está, es el único momento en el que uno puede estar completamente absorto. Y el devoto le tiró toda la pila de ropa sucia en la cara, ¿no? Y le dijo, ve y lávame mi ropa. ¿Quieres superar tu envidia? Ve y lávame mi ropa, con todo y copines. Le dijo Prabhu, ¿será que puede ser en otro momento? Que no sea cuando estoy tomando prashadam. Ya, tiene que ser ya, ¿sí?
¿Y qué sucedió? Que así fue. Su enemistad hacia esa persona gradualmente se fue convirtiendo en apreciación, ¿sí? Todo esto es heavy duty, ¿no? Esto es Bhakti Yoga nivel, nivel 10, ¿no? Esto no se lo vamos a decir a una persona en la charla de los sábados, ¿no? O en Sankirtan, algo así. Sí, esto es para nosotros los que de alguna manera ya queremos practicar en serio y queremos tomar los verdaderos correctivos, ¿no? Para sacar esa envidia de nuestro corazón, que es nuestro obstáculo verdaderamente. ¿Sí? Entonces, esto es lo que le sucede a Daksha, ¿sí? Daksha, lleno de envidia, no tiene visión espiritual, ¿sí? Entonces, hay un famoso verso del Bhagavad Gita que a muchos nos hace un poco de ruido mental, o por lo menos nos pone como a dudar, ¿no? Como a pensar demasiado, ¿sí? Y es el famoso verso 9:30, que dice: Apichet suduracharo bhayante mam ananyavak sadureva samantavya saman samyak vyavasito hisaha. ¿Sí? Que dice: incluso si alguien comete las acciones más abominables de todas, si está dedicado al servicio devocional, se debe considerar que es un santo, porque está debidamente situado en su determinación. Entonces hay dos palabras que son, digamos que son las que crean la dicotomía en este verso, y son sadhu, por un lado, ¿sí? Y sudurachar, ¿sí? Sudurachar hace referencia a actividades impuras, y Prabhupada lo traduce aquí como las más abominables de todas. Entonces, por un lado está un extremo de actividades abominables, y por otro lado está el otro extremo de considerar a esa persona santa. Entonces, ¿cómo conciliar esos dos extremos? ¿No? Porque se supone que una persona santa no comete actividades abominables. ¿Qué opinan ustedes? No, para nada, supone que es una vida pura, de pureza. Sí. Sadhu. Ok. ¿Qué opina Bhagavad Bhushan Prabhu? Sí, a veces se torna toda una paradoja. ¿Cierto? Decías, porque sí es Crea sadhu, confusión, ¿no? Como que sadhu por un lado, santo, y por otro lado, ok, es santo, pero puede cometer actividades abominables. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces, estos son los típicos versos que están dirigidos hacia la manera en la que yo debo apreciar a los demás. ¿Sí? Pero el problema es cuando yo tomo este verso como una licencia para actuar de manera abominable. ¿Sí? ¿Sí entienden la diferencia? ¿Qué dices de la etiqueta Vaishnava? Exacto, es el mismo principio de la etiqueta Vaishnava. Eso nunca podré olvidar esa declaración de mi querida maestra de Bhakti Yoga, la madre Prashanta Devi Dasi. Una devota muy avanzada, erudita, discípula de su santidad Lokanath Swami. Ella dijo: la etiqueta Vaishnava es un manual de conducta de mí hacia los demás y no de los demás hacia mí. Porque a veces nos volvemos muy expertos en la etiqueta Vaishnava de cómo los demás se deben comportar hacia mí. Pero no nos volvemos tan expertos en entender que la etiqueta Vaishnava es un manual de comportamiento de mí hacia los demás. ¿Sí? Entonces, este verso es el típico verso que habla de cómo debo yo apreciar el comportamiento de los demás. Aún a pesar de que esta persona pueda estar en una circunstancia difícil. ¿Sí? Sudurachar. Sudurachar significa comportamiento contaminado, ¿sí? Que es un término muy amplio, ¿sí? Porque de este verso, no sé, hoy creo que no voy a alcanzar a tener el tiempo para hablar de eso, pero en las clases de los domingos quedamos justo precisamente en ese punto, y el próximo domingo, no este domingo, porque este domingo es Lalita Shasti. Lalita Shasti, el siguiente domingo vamos a elaborar acerca de eso, de cuáles son los otros ángulos de visión de este término Sudurachar, que no es solamente una actividad pecaminosa como tal, ¿sí? Sino que tiene un contexto más amplio.
Pero en este caso específico, digamos que básicamente a lo que hace referencia el verso es que una persona que está dedicada al proceso de servicio devocional no necesita expiación. ¿Sí? En el quinto canto del Srimad Bhagavatam, ¿no? ¿Quinto canto o sexto canto? Final del quinto. Final del quinto, principio del sexto, ¿no? Parikshit Maharaj le dice a Shukadev Goswami que, o sea, ¿qué propósito tiene todo este tipo de expiación si la gente va a volver a pecar? ¿Sí? Entonces ahí es cuando se introduce, ¿no? Digamos que la gloria del servicio devocional. ¿Sí? Entonces, generalmente las personas que están dedicadas a actividades fruitivas, karma kanda, ellas, su prioridad es mantener, digamos que su estándar de actividades en el nivel de punya o piedad, ¿sí? Entonces, es imposible mantener ese nivel constante, ¿sí? Prabhupada dice que este cuerpo, este prarabdha karma, el cuerpo es una manifestación de nuestro prarabdha karma, está diseñado para cometer actividad pecaminosa. Es muy difícil evitar la actividad pecaminosa. Uno va caminando en la calle y puede pisotear cualquier cantidad de insectos. Ahí está cometiendo pecado sin darse cuenta. ¿Sí? Entonces, obligatoriamente estas personas que se ocupan en Karma Kanda tienen que ejecutar prayaschita, que es expiación, ¿sí? Para mantener su nivel de piedad en niveles elevados. ¿Sí? Entonces, el nivel más elevado de prayaschita que existe, o el nivel más elevado de actividad piadosa que existe, es el servicio devocional. Entonces, por eso este verso, básicamente lo que quiere decir, este verso de Apichet Suduracharo, significa que una persona que comete un error en la práctica del servicio devocional no necesita una expiación aparte del propio servicio devocional. Lo único que necesita es mantenerse en el servicio devocional. Eso es todo lo que necesita. ¿Sí? Entonces, esa persona que durante la práctica del servicio devocional comete un error, pero que permanece fijo, ¿sí? Sin importar nada, entonces el mismo servicio devocional es aquel que corrige su conciencia, es el encargado de corregir su conciencia. ¿Sí? Por eso es que a nosotros, especialmente los que somos devotos menores, se nos pide tomar distancia cuando hay comportamientos extraños de parte de devotos mayores. ¿Sí? Por eso ayer le hice esa pregunta a la madre Radhika, ¿sí? Y ella dijo dos cosas muy importantes. La primera es, los devotos mayores no debemos dar mal ejemplo, ¿sí? Y la segunda es, tenemos que entender que esto es un hospital y aquí todos estamos enfermos. Es así. ¿Sí? Entonces Prabhupada dice algo bien interesante en el significado de este verso. Prabhupada dice: la entidad viviente tiene dos tipos de actividades, unas que son condicionales, que hacen referencia a las actividades que uno ejecuta para mantener su cuerpo, a las actividades que uno ejecuta para, digamos, como interactuar en la sociedad, ¿sí? Y hay otras actividades que son trascendentales y son técnicamente conocidas como servicio devocional. Entonces, Prabhupada dice que el devoto generalmente es muy cuidadoso, ¿no? En el punto en el que hace que las dos actividades discurran de manera paralela, ¿sí? Que no choquen la una con la otra, ¿sí? Pero a veces sucede que ellas se cruzan entre sí. Entonces ahí es donde una persona con visión espiritual puede entender ello. ¿Sí? Un ejemplo clásico es la distribución de libros, el Sankirtan. ¿Sí? Para una persona con visión espiritual, sabe que lo que el sankirtanero está haciendo no es una actividad ordinaria. Sabe que lo que el sankirtanero está haciendo es que él está teniendo una interacción con la energía interna de Krishna. ¿Sí? Sabe que lo que él está haciendo es tratando de compartir un poquito de su placer espiritual con las personas que en el mundo material definitivamente están sufriendo.
Él ve eso, él sabe eso perfectamente, ¿sí? Pero una persona que carece de visión espiritual, ¿qué ve? Está vendiendo. Exacto. A un muchacho en la calle vendiendo libros. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre tener una visión espiritual y una visión materialista. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos por desarrollar esa visión espiritual, nos damos cuenta de algo muy importante. Y es que practicar servicio devocional no es nada fácil. No es nada fácil. Y todo aquel que se mantenga en esta senda del servicio devocional merece todo nuestro respeto. ¿Sí? Porque si encontramos algo en este mundo material, son un sinnúmero de razones y excusas para no ser devoto. Y ayer precisamente la Madre Rádica hacía mucho énfasis en eso. Siempre mencionaba los que se van, los que se van, los que se van. Porque Prabhupada lo dice, mis reverencias son para los que se quedan. Mis reverencias no son para los que llegan, mis reverencias son para los que se quedan. ¿Sí? ¿Cómo es ese verso? Manushyanam sahashreshu kaschit yatati siddhaye. ¿Cómo es? Yatati apisidhanam kalchiman vetti tatvataha. ¿Sí? De miles y miles y miles y miles y miles y millones de hombres puede que uno quiera la perfección. ¿En términos de qué? En términos de liberación de las tres modalidades de la naturaleza material. ¿Sí? Y entre millones de hombres uno quiere eso. Y entre millones de esos que quieren eso, al menos uno, si acaso, dice Krishna, me conoce a mí de verdad, tatvataha. ¿Sí? Entonces estamos hablando, y yo lo he dicho varias veces, he tratado de compartirlo desde mi pequeña experiencia, que este emprendimiento de querer ser conscientes de Krishna es un emprendimiento muy ambicioso. La verdad es muy, muy, muy ambicioso. ¿Sí? Personas a diario, y yo a veces cito este ejemplo ordinario, que a veces hasta me da risa escucharlo, y es personas se están matando en el mundo material por darse un pequeño viajecito aquí nomás, ¿no? A un lugar de este mismo país, o de este mismo continente, o de este mismo planeta, ¿sí? Personas que quedan endeudadas de por vida por darse un viajecito corto, ¿no? ¿Qué hablar de nosotros que queremos cambiar de planeta? ¿Cuánto esfuerzo nos requiere ello? ¿Cuánto sacrificio? ¿Cuántas austeridades? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántas pruebas no se van a presentar? ¿Sí? Entonces, para desarrollar visión espiritual, necesitamos practicar conciencia de Krishna con mucho entusiasmo. ¿Sí? Practicar conciencia de Krishna con mucho entusiasmo, y de esa manera Krishna nos puede revelar un poquito, ¿no? Un poquito de su naturaleza, de su dulzura. Y ahí es cuando nosotros vamos a entender, ok, vale la pena tolerar cualquier dificultad. ¿Sí? Vale la pena tolerar cualquier desafío. ¿Sí? Y de esa manera nosotros vamos a aumentar de una manera sustancial nuestro nivel de apreciación por los demás. Porque la falta de visión espiritual, o más bien la falta de apreciación por los demás, es falta de visión espiritual. Es no poder reconocer la posición excelsa de un devoto. Esto para nosotros. Esto es para nosotros. ¿Sí? Pero si yo estoy en una posición de dificultad y por alguna razón rompí principios y por alguna razón estoy dando mal ejemplo, no puedo sacar este verso para defenderme. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Que yo debo utilizar este verso para apreciar el comportamiento de los demás, pero que si por alguna razón yo caigo en una dificultad, con humildad debo agachar la cabeza y continuar.
aceptando que cometí un error. Es lo primero que debo hacer, ¿sí? Que no es para nada fácil, porque Krishna mismo lo dice en el Bhagavad Gita, ¿sí? Krishna lo dice en el verso, vamos a ver si lo encuentro rápido. Es en la sección, precisamente, en la sección de Karma Yoga. Sí. Dice así. Es una sección del verso 33 al 36, capítulo 2, para que lo anoten si les interesa. Sin embargo, si no cumples con tu deber religioso de pelear, entonces ciertamente que incurrirás en pecado por desatender tus deberes y en consecuencia perderás tu buena reputación como guerrero. Al final de estos versos voy a hacer un comentario que va a ser un poquito doloroso, pero es para que nos ayude, ¿no?, a pensar siempre en no caernos, ¿sí?, a motivarnos a no caernos. Esta terapia me la hizo Su Santidad Bhaktivedanta Damodar Swami y me ha servido, así que las quiero compartir con ustedes. La gente siempre hablará de tu infamia y para una persona respetable la deshonra es peor que la muerte. Los grandes generales que han tenido tu nombre y fama en alta estima pensarán que abandonaste el campo de batalla solo por temor y así pues te considerarán insignificante. Tus enemigos se referirán a ti con muchas palabras ásperas y desdeñarán tu habilidad. ¿Qué podría ser más doloroso para ti? Entonces, 32 a 36. 32 al 36. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una caída en conciencia de Krishna, lamentablemente, queridos devotos, nos deja marcados de por vida. A nosotros. ¿Sí? No quiere decir que nosotros seamos los encargados de marcar a alguien más. Otra vez vuelvo y repito. Una cosa es cómo asumimos este verso nosotros para nosotros y cómo lo asumimos cuando otra persona esté en esta situación. ¿Sí? Entonces, es básicamente ese es como el punto que quería tocar, ¿no? Porque sí, definitivamente hay una dicotomía allí en ese verso, ¿sí? Pero todo depende del ángulo de apreciación que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, básicamente, esta declaración de considerar a una persona santa, aún cuando está ocupada en su durachar, que son actividades pecaminosas o actividades contaminadas, ¿sí?, quiere decir que debemos ofrecer respeto a esa persona que, a pesar de haber cometido un error, continúa en el proceso de conciencia de Krishna, ¿sí? Porque precisamente Bhaktivedanta Damodar Maharaj nos dio esta terapia esa vez a un grupo de estudiantes, citándonos estos versos del capítulo 2, porque él dijo que generalmente cuando las personas caen de su posición, abandonan. Claro, porque levantarse de nuevo. Porque es muy difícil tolerar Aceptar. toda esa infamia. ¿Sí? Es muy difícil tener la humildad necesaria para aceptar que uno cometió un error. ¿Sí? Entonces, este verso hace referencia a aquella persona que aún después de haber cometido un error, continúa. Eso es lo que se considera como algo admirable. Y el término sánscrito, para aquellos que estudian en profundidad los términos sánscritos, ¿no?, para hacer conexiones de un verso con otro, perdón, el término sánscrito fundamental para hallar motivación, para encontrar apreciación en aquellos devotos que cometen errores, es Bhajatemam Ananya Bhak. Bhajatemam Ananya Bhak. Bhajatemam significa que continúa ocupado en mi bhajan. Krishna dice, mam significa Krishna. Bhajatemam, esa persona, a pesar de su dificultad, continúa con bhajan. Aquellos que llevan algún tiempo practicando conciencia de Krishna saben lo
lo fácil que es perder un vayan. Y saben lo valioso que es tener un vayan. ¿Sí? Una rutina espiritual, una disciplina espiritual diaria, una práctica espiritual diaria. ¿Así se puede traducir, vaya? Vayan, sí. Vaya temam ananya vak. Ananya significa exclusiva. ¿Sí? Exclusiva. Significa que él, a pesar de que ha tenido esta dificultad, a pesar de que ha caído, aún así sigue firme en su decisión. ¿Sí? Entonces, lo que hace, primero que todo, esa persona que cae en esa dificultad tiene que manifestar esta característica. ¿Sí? No es que vamos a considerar un sadhu a aquella persona que simplemente cometió actividad pecaminosa. ¿Sí? No es que sudurachar es la cualificación para ser un sadhu, o caerse es la cualificación para ser un sadhu. No. Significa que a pesar de que se cae, mantiene un vayan exclusivo a la suprema personalidad de Dios. Y esto conecta con el verso 9:13. Un verso que citamos constantemente. Y es el famoso verso Mahatmanas tumam partam daivi prakritim ashritaha vayanti ananya manaso. Entonces de nuevo otra vez la palabra vayan y de nuevo otra vez la palabra ananya. Y en este verso 13, estas palabras vayanti y ananya, y disculpen si estoy haciendo mucho énfasis en el sánscrito, pero para mí es una herramienta fundamental para encontrar conexiones que nos den iluminación. ¿Sí? ¿Sí? Porque lo que estamos tratando de hacer ahorita es probar que una persona que comete un error en conciencia de Krishna puede seguir siendo considerado un sadhu. Esa es como nuestra exposición de hoy. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esas dos palabras, vayan y ananya, son fundamentales para esta tesis? ¿Sí? Y es porque el verso dice, oh hijo de Prita, aquellos que no están engañados, las grandes almas, se hallan bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos están plenamente dedicados al servicio devocional porque saben que yo soy la suprema personalidad de Dios, original e inagotable. En otras palabras, una persona que conserva un vayan exclusivo hacia la suprema personalidad de Dios debe ser considerado un Mahatma. ¿Ok? Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esos son los ejercicios mentales que tenemos que hacer cada vez que veamos situaciones confusas en medio de nuestra sociedad de devotos. ¿Sí? Una vez mencionaste que uno debía verlo también como Krishna está purificando a este devoto a través de esta situación. Como verlo siempre así también. Sí, los devotos avanzados, los devotos mayores, siempre que llega la hora de opinar acerca de una situación específica de algún devoto, porque le piden una opinión, generalmente los devotos que saben perfectamente lo peligroso que es añadir críticas o encontrar defectos en otros devotos, generalmente lo que dicen es, eso es una situación que solamente la conoce Krishna, el devoto y el maestro espiritual. Yo no tengo nada que ver ahí. ¿Sí? Así de simple. ¿Sí? Más adelante Daksha va a rectificar su conciencia, ¿no? Su comportamiento. Sí. Después de la cabeza de cabra y sí. Sí, así es. Sí. Entonces, generalmente los devotos expertos son muy expertos precisamente en zafarse, ¿no? de hacer parte de ese conflicto. Claro. Sí. Ahora, si ese conflicto me afecta a mí directamente, ¿sí? Y yo tengo que hacer uso de mi discernimiento, lo puedo hacer de manera respetuosa. ¿Sí? Si, digamos, hay un devoto que está seriamente afectado por alguna dificultad, ¿no? Y esa dificultad me puede afectar a mí también.
¿sí? Pues yo tomo una distancia respetuosa. Y es bueno opinar desde el Shastra, no desde lo que uno está especulando. Es bueno opinar para uno mismo desde el Shastra, Ok. ¿sí? No sacar un blog en Facebook, ¿no? Haciendo toda una descripción analítica de los defectos de otra persona y cómo en el Shastra está certificado que es así. Es para mi propia decisión personal de qué tan conveniente para mí es mantener esa asociación o no, ¿sí? Qué tan perjudicial puede ser para mí esa dificultad por la cual está pasando ese devoto. Yo tengo que usar mi discernimiento y, si es necesario, tomar una distancia respetuosa. Distancia respetuosa, lo más importante para que la distancia sea respetuosa es que sea silenciosa. ¿Sí? ¿Sí? Porque nosotros no estamos llamados a ser el noticiero Vaishnava, ¿no? Ni la policía Vaishnava encargada de exponer. ¿Sí? De hecho, también Las cosas generalmente, o sea, uno en conciencia de Krishna, para mí, una herramienta muy valiosa en conciencia de Krishna es que todo se cae por su propio peso. ¿Sí? En conciencia de Krishna no existe aquello como el monopolio del bhakti en manos de una mafia oscura que tiene intenciones ocultas. No. Krishna finalmente él es como el sol, ¿sí? Y en presencia del sol no hay la más mínima probabilidad de estar en oscuridad. Entonces, si uno se refugia con fe y con determinación en Krishna, ¿sí? Krishna le va a mostrar a uno la verdad a su debido tiempo y se la mostrará a otros a su debido tiempo, ¿sí? No es mi papel tener que encabezar una mala propaganda en contra de alguien. Yo sé que no es fácil, digamos, como asimilar estos conceptos, sobre todo cuando uno se ve directamente afectado. ¿Sí? Lo digo porque me pasó también. ¿Sí? Y cuando llegué a la sociedad de los devotos a exponer mis quejas y mis reclamos, veía que todo el mundo evadía, ¿sí? Y eso me generó mucha frustración en ese momento. ¿Sí? Pero luego entendí. Luego pude entender que a esa persona a la que yo estaba acusando, esa persona me había dado un regalo que nunca lo podré devolver, ¿sí? Por el resto de mi vida. Y que quizás los devotos me estaban tratando de ayudar a entender eso. ¿Sí? Y eso, vuelvo y repito, se desarrolla con el tiempo y con la madurez espiritual y con el desarrollo de una visión espiritual. Cuando entendemos realmente qué significa ser devoto, cuando entendemos cuál es la diferencia entre el bhakti, ¿sí? y las actividades materiales. ¿Sí? Entonces, esa es la situación de nuestro querido Daksha. ¿Sí? Nuestro querido Daksha se siente muy orgulloso de sus cualidades materiales, de su mente materialista, y por eso es que está tomando estas medidas en contra del señor Shiva, ¿sí? Y aquí Sati le está diciendo, pero tú ¿quién te crees que eres? Si hay personalidades más elevadas que tú apreciando al señor Shiva, ¿acaso eres tú más elevado que ellos? ¿Sí? Algo similar sucedió en el incidente del señor Brahma y Vak, su hija, ¿sí? Cuando él se sintió atraído sexualmente por ella. ¿Sí? Y sus hijos, encabezados por Marichi, quisieron ir a recriminarle, pero dijeron, no, un momento, nuestro padre no es una personalidad ordinaria, esto debe tener un propósito detrás. ¿Sí? Y guardaron silencio. Entonces, es una conducta que nos puede ahorrar muchas equivocaciones lamentables. ¿Sí? Pero también es, o sea, si uno está en una situación así,
digamos, como Brahma con su hija, Sí. quedarse callados, como uff, de alguna Sí. manera participar en eso, ¿no? Sí, es que el punto no es quedarse callado ni acolitar la situación, sino pensar muy bien antes de reaccionar. Ok. ¿Sí? Y al máximo hacer todo lo posible para no tomar la posición de juez. ¿Sí? Porque generalmente lo que sucede cuando uno ve una situación así difícil de entender es que la mente inmediatamente quiere tomar la posición de juez. Pero un devoto primero debe preguntarse una, dos, tres y muchas veces más si realmente es su posición ser el juez, si es su servicio ser el juez, si es su función ser el juez. ¿Sí? Y si no, orarle a Krishna para que le permita recibir iluminación de parte de otro devoto avanzado, como lo decía una vez Pran Govinda Prabhu en una clase, que cuando hay dificultades entre dos devotos, ¿sí?, lo mejor es uno acercarse a un devoto mayor y decir, mire, me está pasando esto, no puedo entender el comportamiento de esta persona, ¿será que usted me puede explicar, me puede ayudar a entender? ¿Sí? Es eso. No darle todo el crédito a la mente, que es lo que generalmente hacemos, darle todo el crédito a nuestra mente. Inmediatamente empoderamos nuestra mente para que ella sea la encargada de juzgar algo que está fuera de su jurisdicción, ¿sí? Porque la mente no puede penetrar la plataforma interna del Bhakti, no puede interactuar con la energía interna, no entiende ese comportamiento. Y que para cada persona es diferente esa interacción, ¿no? O sea, no puedo juzgar esa interacción de acuerdo a mi interacción. Exacto. Por ejemplo, lo que pasó con Brahma, ¿sí? Los hijos se quedaron callados. Pero ¿qué sucedió? Que gracias a ese comportamiento prudente, el señor Brahma tomó una decisión y se autocorrigió y se castigó, por así decirlo. ¿Sí? O sea, no fue que quedó impune. O sea, hubo como una perfecta armonía entre el comportamiento de ambos lados de la situación. ¿Sí? Los que estaban en una posición inferior no actuaron como jueces y el que estaba en una posición superior dio ejemplo a través del autocorregimiento y del autocastigo. Ese es el escenario ideal. ¿Sí? Pero a veces lo que sucede es todo lo contrario. La posición inferior, que no está en cuestión, no está cualificada para juzgar, ni para evaluar, ni para corregir, lo hace, y el que está en la posición superior, por miedo de perder su posición, no acepta corrección. ¿Sí? Bien. Vamos a dejar aquí entonces, si hay alguna pregunta o comentario. Antes de eso voy a leer una... Ok, bien. Más que una pregunta, era como un comentario de parte de Andrea. Sí, ibas a preguntar algo. Lo que me queda como era que yo no sé por qué, pero me perdí esa parte de la hija de Brahma, no sé en qué momento fue, pero me lo perdí. Sí. Pero me queda de reflexión eso, que los hijos eran unos sabios, ¿no? O sea, es la importancia como de cultivar este conocimiento Sí. para ver cómo las grandes almas reaccionan frente a esas situaciones, ¿no? Exactamente, así es. Sí, hay que reaccionar con sabiduría. Esa es la conclusión. Ante situaciones confusas hay que tratar de reaccionar con sabiduría. Y una vez mi maestro espiritual le dijo a uno de sus discípulos una frase que nunca se me va a olvidar. Y le dijo, un brahmana no es un toro loco. Le dijo así, un brahmana no es un toro loco. Y el otro se quedó pensando, ¿no? Toro loco, brahmana. Se quedó meditando bastante tiempo en esa declaración hasta que no, sin poder hallar un poco el sentido, le preguntó a mi maestro espiritual, bueno, ¿qué significa realmente eso? Y él le respondió, un brahmana piensa 1, 2, 3, 4 y 5 veces antes de tomar una decisión. Sí. Un brahmana piensa 5 veces antes de pensar. ¿Y qué decir antes de hablar?
y qué decir antes de actuar. Entonces, ante circunstancias difíciles de entender como esta, ¿sí? Por ejemplo, para Daksha, el señor Shiva, entender sus malos hábitos, su aspecto externo, ¿sí? Entonces, lo mejor es entrar en una profunda introspección y orar a Krishna para que le permita a uno entender esa situación y le dé iluminación con el propósito de cuidar su vida espiritual. Porque es que a veces la mente reacciona no necesariamente en favor de mi servicio devocional, sino que reacciona en favor de emitir un juicio, porque a ella le encanta hacer eso. ¿Sí? A ella le encanta asumir el rol de juez. Aquí llegó una oportunidad para ser jueces. Ok, muy bien. Este ganó, este perdió. ¿Sí? Pero la inteligencia espiritual deliberada, Buddhi, ella dice, no, momentico, mi querido devoto, antes de emitir un juicio, recuerda que tu prioridad es seguir siendo devoto. Entonces, no dejes que tu mente, a través de ese juicio que va a lanzar, se convierta en un obstáculo para mantenerte en el sendero del Bhakti. Eso es lo que nosotros siempre tenemos que tener muy claro. ¿Cuál es nuestro verdadero propósito? ¿Sí? ¿Ser devotos? ¿O simplemente identificarnos como personas muy moralistas, socialmente, materialmente hablando? ¿Sí? No. Si yo tengo como propósito fundamental, principal, seguir siendo devoto, seguir practicando Bhakti Yoga, tengo que actuar dentro del contexto Vaishnava. ¿Sí? Debo juzgar de acuerdo a los parámetros Vaishnavas. ¿Sí? Como dice el famoso verso de... ¿cómo es? Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam. ¿Sí? Acepto todo aquello que es favorable para el servicio devocional y rechazo todo aquello que es desfavorable para mi servicio devocional. Son los dos principios más importantes en la rendición a Krishna. Sí. ¿Ibas a decir algo más? Sí, a preguntar algo, Prabhu, que Sí. digamos, pues es que vemos que al final Sati abandona el cuerpo, ¿sí? ¿No? Uno podría decir como, uy, pues terminó re mal, ¿no? Sí. O no sé si... entonces, según lo que dices de que el Brahmana piensa 1, 2, 3, 4, 5 veces antes de hablar, o sea, actuó mal, ella iba a corregir a su padre, que es un superior, o actuó bien al defender a su esposo, que es su guru también, pero su padre también es su guru, ¿no? Sí, Prabhupada responde esa pregunta al final del significado con esta declaración. Dice, aquí Sati alaba al señor Shiva en parte a causa del respeto que personalmente siente por él y en parte a causa de lo excelso de su posición, superior a las entidades vivientes comunes y superior incluso al señor Brahma. ¿Sí? O sea, ella, lo que tú dices, por un lado, está actuando como una esposa casta en defensa de su esposo, pero más importante que eso, ella está actuando como una devota que conoce perfectamente la posición excelsa de otro devoto. En otras palabras, ella está usando la ira en el servicio devocional. ¿Sí? Ella está usando la ira adecuadamente en el servicio devocional. ¿Cómo se usa la ira adecuadamente en el servicio devocional? Defendiendo a Krishna y a sus devotos. ¿Sí? Entonces ella, sí, por un lado está actuando como una mujer casta, está defendiendo a su esposo, eso está bien. ¿Sí? Incluso se dice que una mujer casta, por seguir a un devoto, por seguir a un esposo que no se comporte muy bien, siempre va a estar protegida. O sea, tan poderosa es la castidad de una mujer que la puede proteger incluso del mal comportamiento de un esposo. ¿Sí? Por ejemplo, en el famoso pasatiempo de Tulsi. ¿Cómo era que se llamaba el demonio?
Ah, No es Shankachuda, ¿o sí? sí, Sankachuda. Shankachuda, Sí. ¿sí? Ella era esposa de Shankachuda. Shankachuda era un demonio muy poderoso. ¿Sí? Y lo que lo hacía poderoso era la castidad de su esposa. Y por eso Krishna fue y le quitó la castidad, para poder matar al demonio. ¿Sí? Y ahí es donde viene la famosa maldición de convertirse en una piedra, y por eso es que lo adoramos en la forma de Shalagram Shila. Este pasatiempo muestra el poder de la castidad de una mujer. La castidad es tan poderosa en una mujer que la puede proteger de cualquier situación adversa. ¿Sí? Y eso es lo que está haciendo Sati en esta situación específica. Ella está defendiendo a su esposo como mujer casta que es. Pero más allá de esa norma social, porque eso es una norma de comportamiento social, más allá de esa norma de comportamiento social, ella está actuando desde la plataforma Vaishnava, al reconocer al señor Shiva como un devoto excelso y como tal defendiéndolo ante una persona que como Daksha, carente de visión espiritual, lo está criticando. Y esa parte que te digo de que Aksha es su gurú también. O sea, está como ella evaluando como quién es superior y Sí. de acuerdo a eso actúa. Sí, Ok. sí. Ella es una persona muy exaltada. De hecho, ella escogió al señor Shiva como esposo gracias a su posición excelsa. ¿Sí? Y ahí comenzó la desavenencia entre el señor Shiva y Daksha, porque Daksha no estaba muy contento con esa decisión. ¿Sí? Porque Daksha, al ser una persona tan aristocrática, ¿no? y de una posición material tan elevada, no quería que su hija favorita se fuera con este señor. ¿Sí? Ahí comenzó la tensión entre ellos dos. Entonces aquí Sati en este episodio está demostrando, ¿no? que aparte de ser una mujer casta dentro del contexto social, era una mujer completamente equipada con conocimiento espiritual, con discernimiento trascendental, con visión trascendental, que es el llamado a nosotros en este verso, a desarrollar esa visión. ¿Sí? En términos prácticos es ¿en qué nos puede perjudicar ahorrarnos una crítica? ¿Sí? O sea, ¿a quién le sobra el silencio? ¿A quién le sobra hacer silencio? ¿Sí? Ok. Yeah. ¿Sí? ¿Sí entiendes el punto? Mientras que si salgo en falso en una declaración, eso sí me puede costar muy caro. Mejor a decir lo que no es, mejor no decir nada. Exacto. Mejor hacer silencio que ir a decir algo que no es. ¿Sí? O sea, a nadie le sobra hacer silencio. Hay un dicho que dice que un ser humano demora 2 años en aprender a hablar y toda una vida en aprender a callar. Hay otro dicho que dice, ¿cómo es? El silencio puede evitar problemas y una sonrisa puede solucionarlos. Ok. Pero sí, el silencio. Sí. Muy bueno. Sí. Y esa es la cualidad de los sabios introspectivos. Saben en qué momento deben hacer silencio. Bien, vamos a dejar aquí por hoy. Muchísimas gracias a todos por su amable compañía y atención. Nos vemos mañana en la clase de Srimad Bhagavatam, dada por su gracia Navina Nira Prabhu. Mañana es jueves. Mañana es jueves. Entonces mañana tenemos lectura del diario trascendental. Jai Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai, Jai Gaur Premanande Hari Hari Bo.